Cada base de datos va a tener una tabla y cada tabla va a tener nada más que 3 campos. Bien, antes de hacer todo esto, voy a empezar por compartir mi pantalla. Comparto mi pantalla. Vale. Y voy a entrar en mi carpeta repos. Entro en mi carpeta repos. Me imagino que como en la vuestra carpeta repos, que es el repositorio, tendréis montones de archivos, ¿verdad? Pues nos interesa crearnos dentro de repos, nos interesa crearnos dentro de repos una carpeta llamada ASPBD. ASPBD. Dentro de repos nos creamos una carpeta llamada ASPBD. A ver, esto casi que voy a hacer un blog de notas porque como avance, ¡ay, qué es lo que había que crear! Malo porque es jaleoso, ¿no? Entonces, lo primero que hemos dicho es dentro de repos, que es nuestra carpeta donde están todos los proyectos que hemos hecho en Visual Basic, vamos a crear una nueva carpeta llamada ASPBD. Así pues, el Paint para explicarlo, Paint. Cojo el Paint y resulta que tengo una carpetita llamada ASPBD. Llamada ASP. Joder, qué texto más grande. Qué texto más grande. Texto y le digo texto de 20. Esta carpeta nuestra se llama ASPBD. ¿De acuerdo? Dentro de repos tenemos esta carpetita. ASPBD. Bien, hasta aquí. Está dentro de repos. Dentro de repos. Creamos esta carpeta ASPBD. Ok. Bien. Bien. Esto lo voy a hacer así porque seguro que dentro de 10 minutos llega alguien y dice ¿qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Entonces, como es largo, estos preliminares van a ser un poquito largos, bueno, prefiero dejar constancia de ellos aquí. En esta carpeta ASPBD vamos a crear a su vez 4 carpetas. 4 carpetas. Una por cada modelo. Y diréis, ¿cómo que una por cada modelo? Pues sí, porque en una vamos a hacer el programa que va a ser capaz de conectar con Access. En otra vamos a hacer el programa que va a ser capaz de conectar con SQL Server de archivo. En otra vamos a hacer el programa que va a ser capaz de conectar con PostgreSQL y en otra vamos a hacer el programa que va a ser capaz de conectar con la base de datos que vamos a hacer para MySQL. Básicamente van a ser 4 programas iguales con sus pequeños matices, sus pequeñas diferencias, pero que nos van a permitir conectar a 4 gestores de datos. En ambos casos, la base de datos que vamos a hacer para cada uno de ellos se va a llamar igual.
La tabla que vamos a crear dentro de cada una de las bases de datos se va a llamar igual. Y los campos que va a tener van a ser 3 y van a ser los mismos. ¿Bien? Ok. Bien. Así pues, yo diría que aquí dentro, voy a tener 4 carpetitas. A ver si pinto una bien. Más chiquititas, porque están dentro de esta. A ver qué tal se me pintar. Bueno, me parece que ahí voy. Ah, qué difícil, leña. Una, la copio, copiar, pegar, pegar. ¿Qué nombres van a tener estas 4 carpetas que están dentro? Estas 4 están dentro de esta. Estas 4 están dentro de esta. Bien, el nombre que van a tener van a ser el nombre de la base de datos. Access, SQL Server, MySQL, y Postgres. Bien, hasta aquí está claro. Vale, Sí. vale, hasta aquí está claro. Yo tengo una plantilla, como vosotros, que es la de la clase 3. ¿Recordáis la de la clase 3? Era la plantilla, Sí. tenía la de FAQ, altas, bajas, consultas, modificaciones, ¿verdad? Yo tenía esa plantilla clase 3. Esa plantilla clase 3 también está en la nube. Yo sí que la tengo, me la voy a buscar. Plantilla clase 3. Yo creo que la debo de tener por aquí. Plantilla clase 3. La copio y la dejo aquí. ¿Dónde la voy a dejar? Aquí. En bases de datos ASP. Aquí la pego. Cuando la descomprima, me va a crear una carpeta llamada plantilla clase 3. Pues la cambiaré el nombre y tendré la Access. La volveré a descomprimir, la cambiaré el nombre y ya tendré la SQL Server. La volveré a descomprimir, la cambio el nombre y ya tengo la MySQL. La vuelvo a descomprimir, cambio el nombre y ya tengo la PostgreSQL. Es decir, esta al descomprimirla es la que me va a crear cada una de estas 4. Bien, y todas en su interior tendrán la plantilla. ¿Correcto? Correcto. Correcto. Entonces, mirar, yo cojo en esto que ya lo tengo y le digo, extraer aquí. Le digo, extraer aquí, me crea esta carpeta, pero no. Esta carpeta la cambio el nombre, cambiar el nombre y la llamo SQL Server. SQL Server. Vuelvo a coger la plantilla, y digo extraer aquí. Me la extrae y le cambio el nombre. Ojo, y la cambio el nombre y la llamo Access. Bien, cojo, la vuelvo a extraer aquí.
si la plantilla hubiera estado bien hecha, pero es la plantilla antigua, la que tiene altas, bajas, consultas, cada una en un formulario. Error mío, porque tenía que haber hecho una plantilla que era los 4 botones. Pero bueno, y a esta la cambio el nombre también. Le digo cambiar el nombre y tú vas a ser la Postgres. La vuelvo a coger la plantilla y le digo, oye, extraer aquí, me la extrae y lo que le digo es clase 3, tú vas a ser la MySQL, cambiar el nombre, MySQL. Bien, correcto, ¿cómo conseguido hacer esta mierda de aquí? Estaba planteando. Esto es esto, ¿verdad? ¿Habéis visto cómo lo he hecho? He cogido la plantilla, he descomprimido y con la plantilla lo que me ha creado, le he cambiado el nombre y le he llamado a. He cogido otra vez la plantilla, la he descomprimido y con lo que me ha sacado le he cambiado el nombre y la he llamado SQL Server. He cogido la plantilla, la he descomprimido y con lo que me ha sacado le he cambiado el nombre y lo he llamado MySQL. He cogido la plantilla, lo he descomprimido y con lo que me ha sacado he creado la MySQL. Así pues, he creado las 4 en base a esta plantilla. Segundo paso. De momento bien, con todo este jaleo. Sí, por ahora estoy intentando meter la plantilla. Ah, pero a ver, esto no tenemos por qué tener problemas. Cuando bajas una, todas las tienes que extraer, no puedes Le ir. tengo que decir extraer aquí y me crea una carpeta a la que cambio el nombre. Ah, vale, ok, ya sé lo que. Entonces, vamos a ver, voy a buscar la herramienta recortes, le digo nuevo, cojo esa mierdecita que tengo aquí y le digo edición, me coloco aquí y le digo aquí, edición, pegar. Gracias a esta mierdecita he conseguido hacer esto. A ver, minimizo. ¿Veis aquí la imagen? Dentro del repos he creado una carpeta ASPBD. En esa carpeta he copiado el plantilla. El plantilla extraer aquí, he creado esta. Con el plantilla extraer aquí, he creado esta. Con el plantilla extraer aquí, he creado esta. Y con el plantilla extraer aquí, he creado esta. Cuando extraigo, me pone un nombre como clase 3 SQL no sé qué. Pues cambio el Sí. nombre a Access, le cambio el nombre a MySQL, le cambio el nombre a Postgre, le cambio el nombre a SQL Server. No me pidáis que os lo explique otra vez porque ya sería No, una no, locura. sí, yo Para lo he mí, entendido. sería una locura para mí. Coño. Esa era.
¿Esto qué significa? Que con una plantilla he creado los programas para 4 gestores de base de datos diferentes. Por eso es una plantilla. Plantilla, he hecho los Ok. Vale. Con una plantilla los 4. Vale. Vale, fíjate que estoy dejando todo esto aquí para que se vea bien, entre otras cosas, como he hecho esta actividad aquí. Selecciono, vuelvo a quitar esta mierda de aquí. Qué mal. Bien. Gracias a este he conseguido crear estos. Bien. Entro dentro de mi carpeta. Pop, entro por aquí. Aquí la tengo. ASPBD. Y aquí están las 4. Un servidor, ¿verdad? Sin embargo, en Access y en SQL Server sí, porque la base de datos es un fichero que se guarda en la carpeta datos. ¿Capichi? ¿Se entiende esto? Yo cuando haga el diseño de la base de datos en Postgre, cogeré el Navicat, entraré en mi Postgre y le diré, hazme aquí una nueva base de datos dentro de este servidor PostgreSQL. Pero ese servidor no es un archivo. Cuando lo haga con MySQL, igual lo guardaré en el servidor, pero no es un archivo. Sin embargo, en el caso de Access y en el caso de SQL Server, sí que tengo que crearlas dentro de la carpeta datos, porque es un archivo externo. La base de datos se encuentra en un archivo. En Postgre, así pues, miro el esquema. Y aquí dentro de Access, aquí dentro de Access y aquí dentro de SQL Server, tengo que tener una carpetita, que la tengo que hacer, una carpetita, que la tengo que hacer. Carpetita que tengo que hacer. Voy a poner así chiquitilla, junto con las que ya tiene, que tiene todas las de la plantilla. Tengo que hacer una carpetita. Y a dicha carpetita, esta carpetita, la tengo que llamar datos. Datos, bien. Y esta carpetita datos la voy a tener aquí en Access, copiar y en SQL Server, pegar. En estos dos tengo la carpetita y en esa carpetita voy a meter la base de datos SQL Server, que era un fichero MDF, y en Access voy a meter la base de datos, que es un fichero MDB. Sí, ¿verdad?
En MySQL no necesito y en PostgreSQL no necesito, puesto que la base de datos la voy a meter en un servidor y en Postgre la voy a meter en un servidor. Bien, hasta aquí. Sí. Estoy tratando de explicarlo lo mejor posible porque es una magna obra. Intentar llevarme esto por aquí. Solamente estas dos que tienen fichero externo tienen una carpeta donde meter ese fichero. La que hago para MySQL y la que haga para Postgre no tienen fichero externo. La base de datos va a estar en el servidor Postgre y en el servidor MySQL, no en un fichero externo. Bien, el nombre que voy a poner a la base de datos, el nombre que le voy a poner a la base de datos, las bases de datos, si recordáis, se representaban así. Sí, a ver, Víctor, si lo hago bien, selecciono, copiar, pegar, se representaban las bases de datos, se representaban así. Aquí hay una línea, ¿verdad? Con esto le estoy diciendo que hay una base de datos. Y la base de datos, en todos los casos, la vamos a llamar ASP. Si pues aquí al lado, ASP. ASP. Bien. Copio esto. Copiar. Víctor, tengo un problemilla. Como falte ese tiempo, no tengo SQL Server. A ver, el SQL Server viene integrado en el propio Visual Studio. Ah, vale. ¿No recordáis que cuando cogimos el manual y el otro día, el lunes, hicimos el primero, hicimos la base de datos sin salirnos del propio Visual Studio? Sí. Pues ese es el SQL Server que tenemos. Vale, Ah, entonces, vale. tanto en Access como en SQL Server tengo esto y le digo, oye, copiar, oye, pegar. Me lo tengo por aquí. Y esto, que no lo quiero perder, le digo, oye, copiar, oye, pegar. Y tengo una dentro de Access. Y se va a llamar ASP.mdb, ¿verdad? En Access es MDB, la extensión de la base de datos Access. Aquí en datos tendré ASP.mdb. En SQL Server tendré ASP, era MFP o algo así. MDF, ¿no? MDF o algo así, sí. ASP.mdf. Y en estos casos, en el de MySQL y en el de Postgre, tendré la base de datos ASP, pero dentro del servidor. Copiar, pegar. Aquí no hay extensiones. ASP dentro del servidor MySQL, pegar, ASP dentro del servidor Postgre. ¿Está claro hasta aquí? Sí. Vale, perfecto. Esta base de datos va a ser igual en los 4 sistemas. Va a ser igual en Access, va a ser igual en SQL Server, va a ser igual en MySQL y va a ser igual en Postgre. La base de datos se llama ASP. Y vamos a tener en su interior una tabla llamada ASP. Las tablas se representaban así. Vamos a tener una tabla y la tabla se va a llamar igual que la base de datos. Lo estoy poniendo facilito para que no haya complicaciones. La tabla se va a llamar ASP. ASP se va a llamar la tabla. Y va a tener los siguientes campos. Código. Código. Código es un entero. Entero. Va a tener nombre y apellidos. Fin. Nombre, que va a ser un varchar o equivalentes. En Access será un campo de tipo texto. En MySQL será un varchar de tantos.
va a ser un varchar, el nombre de 30 caracteres, un varchar de 30, el nombre y apellidos, que va a ser un varchar de 40. Apellidos es un varchar de 40. Bien, está claro, ¿verdad? Sí. Aquí cuando llegan Postgre, hazme una base de datos Postgre, UTF-8, no sé qué, UTF-8 MBD3, lo que sea. Nombre de la base de datos, ASP. Una tabla nueva, nombre de la tabla, ASP, campos, código, clave primaria, es un número entero, nombre, varchar de 30, apellido, varchar de 40. Hecha para Postgre. El MySQL, igual. En SQL Server igual y en Access igual, con la diferencia que la de Access se va a llamar cuando yo la guarde, como es Access, asp.mdb y me la tengo que guardar aquí en datos. Y cuando la haga en SQL Server se va a llamar ASP.mdf y se va a guardar aquí en datos. Pero al final el programa va a trabajar cada uno con su base de datos, pero la estructura de la base de datos va a ser igual todas. Bien, bien hasta ahora, ¿no? Sí. Vale, cojo esto y le digo, venga, muévelo. Muevo aquí. Vaya. Víctor, una cosita. Ya hice todo, pero este ASPMDB lo A tengo que hacer ver, dentro de calma, calma, Access. calma, calma, todavía no hemos hecho. Este ASP.mdb necesitas tener un access para hacerlo. Este necesitas hacerlo con access. Tú tienes access instalado, ¿no? Sí, claro, claro, claro que tengo Entonces, instalado Access. a ver, entonces la pregunta es, No, la pregunta era que si este ASPMDB en ¿cuál? Access, ahorita, ¿Cuál? cuando yo El ya, S, a ver, ¿es cuál de ellos? El de en ese, Access, el lo de que es ese puede Access y SQL Server, ¿verdad? sí. Tenemos estas dos cajitas. ¿Se abren también ahí o ellas se abren cuando hagamos A el ver, ¿qué dos programa? cajitas? Esto lo que me crea es un fichero que lo vamos a guardar aquí en su carpeta de datos. Y este de Access lo que me crea es un fichero que lo va a guardar aquí en su carpeta de datos. Ah, vale, vale, vale. ¿Vale? O sea, cuando él me diga, oye, ¿y esto dónde lo guardamos? Oye, aquí tenemos una carpetita de datos, tanto el SQL Server como el Access. En el manual, en la clase 3, explica cómo hacer una base de datos sin salir de Visual Studio y nos crea una base de datos del tipo SQL Server. Creo que la llamaba administración en el manual. ¿Crea la base de datos administración? No, Sí, nosotros vamos a administración. crear una base de datos llamada ASP y dentro de esa ASP una tabla llamada ASP también y dentro de esa tabla ASP 3 campos de este tipo. Yo creo que es el momento de comenzar ya tranquilamente a hacer las bases de datos. Voy a empezar por hacer la base de datos de MySQL. Entonces, para hacer la base de datos de MySQL, lo que me cojo es mi Navicat. Clic, clic, Navicat al escenario. Y el Navicat me dice, oye, ¿qué? Yo tengo aquí MySQL. ¿Le veis aquí MySQL? Y MySQL tengo un montón de bases de datos, pues creo una nueva. Creo una nueva MySQL y le digo, quiero crear una nueva base de datos. ¿Cómo se llama? Mayúsculas. ASP. Juego de caracteres. UTF-8, MB3, creo, ¿no? UTF-8, MB3. Ok. Ya me ha creado aquí ASP. ¿La veis? La base de datos ASP es una base de datos que está metida dentro del servidor. Yo aquí en ASP le voy a decir, oye, una tabla. Nueva tabla. Me dice nombre del campo. Era código, ¿no? Código.
Era código, lo voy a hacer todos en minúsculas. Código. Tipo de código. El código va a ser de tipo, quiero un número entero. Miro por aquí y por aquí tengo integer, ¿verdad? Integer. Y le voy a decir, oye, eres un campo que eres clave primaria. Sí, en todos. El código va a ser clave primaria. Segundo campo, añadir campo. Nombre, nombre. Vas a ser un varchar de 30. Varchar, ¿qué de tiempo, Varchar de 30. Y añado otro. Añádeme campo. Apellidos. 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 Un varchar de 40. Qué comodidad con respecto a los 17 campos que tenía ayer. Como ya he terminado de hacer el diseño en MySQL de la tabla ASP que pertenece a la base de datos ASP, le digo guárdame y me pide el nombre de la tabla. Guarda. ¿Qué nombre tiene la tabla? Pues ASP. Guarda. Y ya tengo una base de datos llamada ASP, ¿la veis aquí? Con una tabla llamada ASP. Despacito para que no haya equivocaciones. Y la tengo hecha en MySQL. ¿Lo veis? Sí, ¿no? Si ven mi Sí. página, Sí. está viendo mi Navicat y en MySQL tengo una base de datos llamada ASP. ¿Veis el símbolo de base de datos? ¿Le veis, no? Y dentro tiene una tabla, símbolo de tabla, ¿lo veis? Llamada ASP. Voy a hacer de nuevo un recorte. Recortes. Herramientas, recortes. Clic. Nuevo. Y cojo esta porquería de aquí. Esto de aquí es lo que cojo. Edición, copiar. Me vengo al manualito que estoy fabricando. Aquí el ejercicio. Y aquí esto lo hago así. Esto es esto que estoy explicando aquí, ¿de acuerdo? Esta que estoy haciendo aquí es la de MySQL, pero la de Postgres va a ser igual. Al final voy a tener 4 bases de datos, 2 en fichero, 2 en servidor, y las 4 bases de datos van a ser iguales. Bien, voy a hacer la de Postgres. Igual, con tranquilidad, tengo aquí el Navicat, le digo desconéctate de MySQL y conéctate a Postgres SQL. Clic, clic. Y aquí en Postgres SQL le digo nueva base de datos, nombre ASP, plantilla, codificación nada más, que era UTF-8, ¿no? UTF, ¿dónde estás? UTF-8, bien. Y le digo ASP UTF-8, ok. Y me la ha creado. Aquí está. Y dentro de ASP me conecto. Dentro de Public me conecto. Y en tabla le digo nueva tabla. Es una tabla normal. Nombre del campo. Código. Código. Tipo del campo. Busco un integer. Y le voy a decir que es un integer de 4. ¿Es clave primaria? Sí. Añado un nuevo campo. Nombre. 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 Es un varchar de 30. Agrego un nuevo campo. Apellidos. Apellidos es un varchar de 40. De 40.
Ya tengo la nueva tabla, la guardo. Nombre de la tabla, ASP, y guárdala. Ya tengo hechas las dos bases de datos llamadas ASP, tanto en Postgre como en MySQL. MySQL, aquí está, y en Postgre, aquí está. ASP, ASP. Base de datos se llama ASP, tienen dentro una tabla llamada ASP con 3 campos. Primer campo, clave, un integer, código, nombre y apellidos. Ya tengo las dos de aquí. Ya tengo las dos que irían aquí. Aquí una y aquí la otra, ¿verdad? Ya tengo las dos estas, así. Y ahora voy a hacer la de access. Ahora voy a hacer la de access. Ya me puedo olvidar de este servidor. Ya me puedo olvidar. File. Esto lo salvo. File, exit. Me salgo del navegador. Ya he hecho las dos bases de datos. Ahora voy a hacer las dos bases de datos. La primera en access, para lo cual llamo al programa access backup. Y me dice, ¿qué quieres hacer y dónde lo quieres guardar? ¿Qué quieres hacer y dónde lo quieres guardar? Bien, quiero hacer una nueva base de datos y la tengo en blanco. ¿Y dónde la quieres guardar? Le doy a la carpeta y en Source Repos, en Source C, usuarios, Víctor, Source Repos, usuarios, Víctor, Source Repos. Víctor, a mí me sale con la terminación nueva, el ACDB. ACCDB, no te ACC. preocupes, porque mira, antes de hacer nada, me Vale, dice aquí tipo, ¿ves que me dice aquí tipo? espera, que ahora mismo no te veo. Aquí tipo, doy al desplegable y le puedo decir que sea MDB. Hay que ir despacio. ¿A dónde lo...? Espera, perdona A que ver, no te mira veo. mi pantalla. Sí, vale, Mira, abajo. le he dicho nueva, nueva. Y me Sí, dice sí, nombre del archivo. Y él me intenta poner database vale. 1 ACCDB, pero yo no quiero esto. Yo lo primero que quiero es colocarme dentro de ASPBD y aquí dentro de Access y aquí dentro de datos. Sí, ¿Recordáis la eso lo carpetita sabía, datos? sí. Pues Sí, vale, aquí de nombre le pongo ASP y de tipo le pongo ASP MDB. ASP tipo MDB, que se me guarde aquí y le digo aceptar. Ya me lo está diciendo aquí, ASP MDB, aquí es donde me la va a guardar y le digo créala. Como siempre, me coloco en primer lugar en la vista esto no diseño. es. Vista diseño, me dice, ¿cómo se va a llamar la tabla? ASP, a aceptar. ASP, y me pone aquí ID, de eso nada. Código. Autonumeración, de eso nada. Entero, un número, y aquí le digo entero. Entero, un número, entero el código. Nombre, un char o un texto de 30. Y aquí cojo, me acoplo aquí, apellidos. Apellidos es un texto Coño, de 40. Bien, tabla ASP, base de datos ASP. Le digo, oye, guardar. Para guardar aquí le damos aquí a la X. ¿Quieres guardar el diseño de ASP? Le doy aquí a la X cuando haya acabado y le digo, sí, guárdalo. Como ya lo tengo, si yo me vengo a la carpeta que tengo dentro de aquí, de ASPBD, dentro de Access, aquí en la carpeta datos, ya tengo la base de datos ASP MDB. No me queda más que crear la base de datos de SQL Server. Pero eso ya lo hago
desde Visual Studio. Perdona, Víctor, al código de Access que le has puesto A número, ver, ¿no? no entiendo nada. El código de Access. Sí, Código en el es campo clave código. primaria. El diseño, mira, el diseño de la base de datos. Yo cojo aquí y le digo, venga, enséñame el contenido. Enséñame ASP. Coño, Tu diseño. El código número. número, eso Al era, vale. código es número entero. Vale, Cuando vale. yo digo número, aquí abajo me dice qué tipo de número, aquí es entero. Código además es clave primaria. Vale, lo demás. Esto es exactamente igual siempre. Guárdamelo, guárdamelo. Y ahora veremos cómo hacerlas para SQL Server. Ahí tendremos que ir al manual, a la lección 3, que nos enseña un poquito, porque es lo que menos estudiado tenemos. No hicimos más que una, llamada Administración MDF, y la hicimos así como de paso. Pues vamos a hacer otra, y por supuesto la vamos a guardar en su propia carpeta datos. Como veis, Access y SQL tienen una carpeta datos, y MySQL y Postgre no la tienen. ¿Por qué? Porque estos dos tienen su propio fichero de datos, MDB y MDF en el caso de SQL Server, y Postgre y MySQL lo que tienen es un servidor. Ya veréis que para Postgre y para MySQL les tendré que crear un... Venga, no seáis tímidos. Para Postgre y MySQL, esas dos que he creado, les tendré que crear un... Archivo, ¿no? A ver, un archivo, ¿un qué? Uno DBC. Uno de... Uno de... vale, vale. Claro, para poder llegar a ellos les tengo que crear uno de ellos. Al MySQL y al Postgre. A los otros dos no. Los otros dos, como tienen un archivo externo, no me hace falta crearles un pasaporte. El pasaporte o DBC, básicamente para que mi programa pueda entrar en el servidor a trabajar con algo. Bueno, hasta ahora bien, ¿no? Hasta ahora bien. Sí. Voy a dar un poquito de chance hasta que hagáis esta, la de Access. Ya deberíais de tener al menos las otras dos, las de SQL Server, hechas. Pero bueno, calma. Os doy un poquito de chance para que las hagáis. Lo fundamental es comprender qué es lo que vamos a hacer. Es lo fundamental. Os dejo también a la vista la Perdón, mía. perdón, Víctor. Cuando le diste a guardar la base de datos de Axis, ¿le Sí. diste a guardar objeto o simplemente A ver, calma. Voy a volver a hacer una base de datos en Access, pero prefiero que os fijéis, lo primero, para que se llame ASP-MDB y sea en el formato antiguo. Yo llamo a Access. Aquí le digo, oye, Access. Llamo a Access. Y cuando llamo a Access, él me dice, ¿qué quieres hacer? Yo le digo, una base de datos en blanco. Y le tengo que decir aquí, cómo quiero que se llame, y en dónde se va a guardar. Cómo quiero que se llame y en dónde se va a guardar. Así pues, le digo crear. Si yo le digo crear, me la crea directamente. Pero yo no quiero eso. La quiero poner un nombre. Access. Llamo Access y le digo uno nuevo en blanco, pero le digo, lo primero es ¿dónde te vas a guardar? Base de datos, ¿dónde te vas a guardar? Le doy en la carpeta y busco mi carpeta que he creado especial para Access, es decir, C, usuarios,
Víctor, Source, Repos, Source, y aquí tengo el Source ASPBD Access. Le digo, en esta carpeta llamada datos, quiero que te guardes. Y ahora aquí le pongo el nombre, ASP, yo le voy a poner ASP1, porque ya tengo la ASP, y aquí me pregunta, ¿y el formato? Le digo el formato MDB, y él ya automáticamente ASP1 MDB, una base de datos de formato Microsoft Access 2000 y superiores, me la va a guardar aquí y le digo a aceptar. En cuanto yo le he dicho esto, ya me pone aquí un nombre y ya me pone aquí dónde la va a guardar. Solamente le doy al botón crear. MDB, vale. Genial, ya lo tengo. ¿Vale? Aquí en el botón crear, casi siempre lo que hago es colocarme en la vista diseño. En cuanto me coloco en la vista diseño, me dice, ponle un nombre a la tabla. Pues igual que la base de datos. ASP es el nombre de la tabla. A aceptar. Y yo ya a partir de aquí empiezo a crear mi código, que es de tipo entero y clave. Código es de tipo número. Aquí pone entero largo. Yo voy a elegir entero a secas. El nombre, que es un varchar, que es un texto de 30. Y apellidos, que es un texto de 40. Apellidos, que es un texto de 40. Cuando yo ya he acabado de hacer el diseño, le doy a la X, a esta X de aquí, a esta X que me cierra. Este ASP me le cierra. X, cerrar. ¿Quiere guardar los cambios en la tabla ASP? Sí. Y ya tengo la tabla ASP. Cierro y salgo del Access. Y veo que en la carpeta de datos tengo mi ASP MDB recién creadito. Tengo la base de datos recién hecha. Voy a eliminar este segundo, que ha sido la segunda vez que he hecho una base de datos. Bien, despacito y bien, nada que no hayamos visto anteriormente. Sé que es difícil porque hace un montón de meses que no trabajamos con Access. Montón de meses. Todavía más difícil es trabajar con SQL Server. ¿Por qué? No es que sea más difícil, es que solamente lo hemos visto una vez. Para verlo de nuevo, nos interesa tener a mano el manual de ASP. Manual de ASP. El manual de ASP, yo lo tengo aquí en descargas. Creo que desde aquí lo tengo. Y aquí hay un capítulo, que creo que es el capítulo 3, donde empieza a hacerlo. 1, 2, 3. 2 es el de variables, para nada, y el 3. El 3. El 2 era el libro de visitas y el contador, ficheros de texto, vale. Y en el 3 empieza a hacerme la base de datos en ASP, perdón, en SQL Server. Y me dice, a ver, agregar una conexión de tipo base de datos de Microsoft SQL Server, ¿verdad? ¿Tenéis el manual a mano? Nos vamos a la página 27 y comenzamos a hacer un proyecto nuevo. Yo podría coger y hacer un proyecto nuevo o aprovechar el que tengo hecho, plantilla para SQL Server y abrir ese, ¿verdad? Hagámoslo así. Voy a coger y en vez de crear un proyecto nuevo, yo resulta que en Visual Studio tengo un proyecto ya hecho. Le tengo aquí en ASP.NET, ¿no? Yo le tengo aquí en ASP.BD. Aquí tengo algo llamado SQL Server y aquí tengo una solución, ¿no?
Cojo y le digo, ábreme la solución. La solución se llama clase 3 SQL Server. Ábreme este proyecto Visual Studio. Clic, clic. Bien. Ábreme ese proyecto Visual Studio. Muy bien. Y parece que me lo está abriendo. Le dejo que tranquilamente me lo abra. Bien. Muy bien. Y en el manual ya está abierto el Visual Studio. Me olvido de esto y me dice, oye, tienes que, vamos a comenzar a crear la base de datos, conexiones de datos, agregar nueva conexión. Me vengo aquí a la vista diseño y veo que aquí no tengo el conexiones de datos. Explorador de servidores, explorador de soluciones. Pues le digo, quiero ver explorador, conexiones. A ver, ¿dónde estás? Que no te veo. Me imagino que será el explorador de servidores, ¿no? Explorador de servidores, efectivamente. En el explorador de servidores, tengo que crear agregar conexión. Me coloco aquí en conexiones de datos, botón derecho, agregar conexión. Y él me pregunta aquí, ¿ves que aquí me pregunta? Y le digo, quiero que el origen de datos sea un archivo de base de datos de Microsoft SQL Server. Opción 2. Opción 2. Quiero hacer un archivo de base de datos de Microsoft SQL Server. A aceptar. Y me dice nombre del archivo de base de datos, nuevo o existente. Yo le digo, oye, examinar y me coloco dentro de la carpeta, datos. Source, ASPBD, SQL Server, aquí en datos. Y le digo en nombre ¿cómo era? ASP. El nombre le digo ASP. La base de datos que quiero hacer, quiero que se llame ASP. Y le digo abrir. Y le digo aceptar. El archivo ASP.mdf no existe. ¿Quieres crearlo? Sí. Y me empieza a crear el archivo. Bien hasta ahora, como veis, aquí tengo el archivo ASP.mdf que he guardado en la carpeta datos. Aquí hay que ir despacito. Me paro un segundo. Pues ya lo hicimos. Creo que fue el lunes o el martes. Ahora tendré que crear la tabla y que crear los campos. Pero como veis, la conexión es la única que tengo abierta y está en verde. Está abierta y en verde. El archivo el ASP.mdf, eso es tu base de datos, ¿no? Es base de datos SQL Server.
pero es base de datos SQL Server en archivo. SQL Server te da las dos posibilidades de que metas el archivo en un servidor, y sería como el Postgre y como el MySQL, o que lo metas en un archivo como en Access. Nosotros hemos optado por la opción de que me lo cree en un archivo, porque vosotros no tenéis un SQL Server de verdad. Tenéis el SQL Server chiquitillo que viene con el Visual Studio y que nos permite crear esto, pero no tenéis un SQL Server de verdad. Pero entonces esto lo creamos. A ver, repito, lo vuelvo a hacer el fichero, pero por favor miradlo. A ver si. Vamos a hacer una base de datos SQL Server. La base de datos SQL Server se hacen desde Visual Studio. Desde aquí se hacen. ¿Cómo se hacen? Para hacerlas tengo que buscar el explorador de servidores. Oye, os lo está contando aquí en la página 27 del manual, ¿eh? Vale. Entonces, ahora a mí me va a tocar borrar este ASP.MDF que asoma por aquí y le voy a hacer de nuevo. Me vengo por aquí a reposo. Esto no me hagáis caso, esto voy a borrar para empezar de source, ASP, BD, me vengo aquí a SQL Server y aquí en datos yo ya veo que aquí ya tengo el que he creado. Los voy a hacer de nuevo, si me deja. Eliminar. Sí. No lo puede porque lo tiene usted pillado. A ver, esto es un fastidio. Vale. ASP, MDF, botón derecho y le voy a intentar eliminar. A ver si lo puedo eliminar ahora. Por eso os digo que es que aquí es muy fácil decir, oye, elimina. Sí. Me dice que tengo que ir al explorador de servidores. Esto me lo dice el manual. Al explorador de servidores. Yo aquí tengo el explorador de servidores. Y si no me sale el explorador de servidores, lo cojo desde aquí. Lo cojo desde aquí. Ver. Y aquí me dice ver. Explorador tiene que salir por aquí. Explorador de servidores. ¿Le veis aquí? Sí. Si no sale, os sale aquí. Explorador de servidores. Muy bien. Me coloco en el explorador de servidores y me dice conexiones de datos. Le doy al botón derecho y le digo quiero que me crees una nueva base de datos de SQL Server. ¿La veis aquí? Crear nueva base de datos de SQL Server. Clic. Si yo le digo eso, él me pregunta servidor, pero vosotros no tenéis ningún servidor. Ahí es donde yo tengo. Esa opción no me vale. Esa opción no me vale. A mí sí me salen servidores, porque yo sí tengo un servidor SQL Server. Esa opción no os vale. Entonces, en conexiones de datos no le puedo decir, porque todo el mundo va a tirar por aquí. No, esta no. Esta es si tengo un servidor SQL Server. Le tengo que decir agregar conexión. Agregar conexión. Y él me pregunta, y le digo cambia. Y le digo que quiero un archivo de base de datos. El otro era un Microsoft SQL Server. Este no, esto es un archivo de base de datos de Microsoft SQL Server. ¿Bien? Vale. Y le digo esto. Y le digo a aceptar. Y él me pregunta, vale, esto es lo que quieres crear. ¿Qué nombre va a tener este archivo? Primero examino la carpeta donde va a estar porque quiero que me lo cree nuevo. Examinar. Y él me enseña una carpeta, busco mi carpeta SQL Server y dentro de SQL Server datos. Y dentro de datos le pongo ya aquí el nombre. Vosotros, yo como ya lo tengo, le ponéis aquí el nombre ASP y él os va a crear un archivo de base de datos de Microsoft SQL Server, extensión MD, que me lo está diciendo aquí, extensión MDF.
Le digo yo abrir y a vosotros os dirá, lo creamos porque es nuevo, esto es nuevo, lo creamos. Es que a mí me pone abrir, Víctor, igual cuando lo hago. Yo lo he hecho así como tú, Vale, me ¿y qué pone te abrir. dice? ¿Y qué te dice? Abrir, ¿Y tú abrir. le tenías como yo? No, no le tengo. Pero a que cuando te dice abrir, él te dice, el fichero no existe, ¿quieres que lo creemos? Ah, cojones, pues no le he dado por A eso. ver, hay que ir despacio, Vale. sí que te lo pregunto. Ese paso me lo comí, vale, vale, ok. A ver, hay que ir despacio. No, Fijaros, sí, voy a tu compás. escuchadme, la primera vez a mí me lo ha preguntado, la segunda no, ay, ¿cómo era esto? La segunda vez lo he tenido que hacer y ya no me lo ha preguntado. Pero Ya la está. primera vez, cuando creo el ASP MDF, él me pregunta y me dice, oye, ASP MDF no existe, ¿quieres que lo creemos? Claro, no cabía. Sí. Vale, vale. Vale, es el cambio de ya tenerlo hecho o de no tenerlo aún. Qué pava. Vale. Yo le digo a aceptar y ya me asoma aquí. ¿Le veis aquí ASP.mdf? En el explorador de servidores nos asoma. Venga, por favor, decirme que sí que le veis. A ver. Joder, aquí ASP.mdf. Sí. La acabáis de crear. Ah, es que yo estoy en ¿Os ello. sale o no? Yo es que estoy en ello todavía, ¿visto? Yo es que estoy buscando lo que son las conexiones de datos. A ver, estamos creando un archivo MDF. A mí no me sale esto. 3 pasos. ¿Os ha salido aquí en el explorador de servidores el que acabáis de hacer? Joder. No, no os ha salido, ¿no? Oye, la manera es bien simple. Está aquí paso a paso, paso a paso. Está aquí, paso a paso, desde la página 27 hasta la 29, paso a paso. Os tiene que haber salido aquí ASP.mdf. Y si no os ha salido, es que en algún punto la habéis cagado. Le he hecho 2 veces. Voy a salirme de Visual Studio. Le voy a eliminar completamente y voy a hacer una tercera vez. Pero prefiero que miréis el mío. Siempre es la misma pelea. No me voy a enrollar. Le voy a hacer en 2 minutos. Para que no sea y tengáis la tentación de ir a hacerlo vosotros. Porque dais el primer paso, pero perdéis los 3 siguientes. Entonces, me voy a salir de Visual Studio para conseguir borrar este archivo. Minimizo y me salgo de Visual Studio. Archivo, salir. Porque mientras lo estoy manejando desde aquí no me deja borrar. Me vengo a Repos, me vengo a ASP.NET aquí, a ASPBD, me vengo a MySQL y en la carpeta datos, a ver si me deja. Si no, tengo que reiniciar en la carpeta datos. Voy a intentar borrar estos 2 archivos, que son los que me ha creado. Este y este los intento eliminar. Sí, me los ha eliminado. Ya no tengo nada. Por favor, mirad mi pantalla, ¿vale? Mirad la mía. La vuestra no os va a contar nada y os vais a perder en el primer paso. Abro Visual Studio. Abro el proyecto con el que estaba trabajando. Bueno, abro el proyecto con el que estaba trabajando. Entonces casi mejor lo abro desde aquí. Le digo desde aquí, Source, ASP, me vengo aquí a SQL Server y abro la solución. ¿Por qué abro la solución? Porque es más cómodo. ¿Y por qué tienes la solución? Porque he cogido la plantilla y la he descomprimido en las 4 carpetas de programa. Abro la solución. Voy a crear una base de datos SQL Server. Me carga el proyecto, porque esto lo tengo que hacer desde Visual Studio, entonces algo tendré que tener abierto. ¿Sí?
Me vengo aquí a diseño y me dice, tienes que buscar el explorador de servidores. Miro aquí y aquí no está. Está el cuadro de herramientas. Miro por aquí y no está el explorador de servidores. Anda, sí, si le tienes aquí, explorador de servidores. Si no le tuvierais, aquí en ver sale explorador de servidores. Clic y me enseña aquí todo lo que tengo. Este evidentemente ya no existe, lo acabo de borrar. Me quita también de aquí. Eliminar. Sí. Bien, os saldrán aquí las bases de datos con las que habéis trabajado alguna vez en Visual Studio. Me vengo a conexiones de datos, botón derecho, y le digo agregar conexión. En agregar conexión me aparece este cuadrito central y me dice cambiar, le digo cambiar y le digo quiero un archivo de base de datos de Microsoft SQL Server. El segundo, aceptar. Y me dice nombre del archivo de base de datos, tanto si lo vas a hacer nuevo como si ya lo tienes hecho. Le digo examinar y me voy a la carpeta donde va a estar. La carpeta es esta que tengo en SQL Server, la carpeta datos. Y aquí me dice, ponle un nombre a ASP, como todas las bases de datos que estoy haciendo, se va a llamar ASP. Él automáticamente me va a crear el ASP MDF. Le digo aquí abrir. Le digo aquí abrir. La primera vez, aquí me ha salido un mensaje a mí. Oye, este no existe, ¿quieres que le creemos? Sí. Como ya le he creado una vez, dos veces, tres veces, pues dice, bueno, le doy a aceptar y me dice el mensaje, ve, me lo vuelve a decir porque le he borrado. El archivo no existe. ¿Quieres crearlo? Sí. Y entonces aquí ya tengo el archivo. ¿Le veis aquí? ASPMDF. Todo el mundo le debería de ver ya. Sí, yo voy a intentarlo, a ver si me sale otra vez. Venga. Manual de la página 27 a la 29. Paso a paso, foto a foto. ¿Y la autenticación es Windows o es Y SQL eso hay que Server? dejarlo en Windows, sí. Ok. Ya la veo, Víctor, ya lo he conseguido. A ver, yo os estoy esperando aquí, porque yo tengo la base de datos hecha, pero ahora tenemos que crear la tabla y los campos. Sí, yo Entonces, ya la tengo. estoy aquí a la espera de la base de datos, de que todo Vale, el mundo tenga la ASP MDF. yo ya la tengo. Ok, se ha creado. Sí, el archivo se ha creado. Perfecto. Esto es tal como lo hicimos el primer día con el manual. Hicimos la base de datos así.
Bueno. Un segundito más. Quien no haya acabado, estoy acabando. Y vuelvo al manual. Vuelvo al manual. Vuelvo al manual. Está por aquí. Minimizar. Pum, 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 pum. Crearlo, no sé qué. Y ya tengo aquí administración. Nos vamos a tablas. Para lo cual, lo que hago es que me vengo aquí, explorador de servidores, y veo mi ASP.MDF. Tiene un triangulito al lado. Le hago clic y veo que aparece algo llamado tablas. Le hago clic y veo que no hay ninguna. Me coloco encima de tablas dentro de ASP.MDF y le digo agregar nueva tabla. Agregar nueva tabla. Le dejo. Está cargando, le dejo que acabe. Y veo que ya me ha creado aquí una mierda llamada ID. Tipo de datos entero. Le quito el nombre de ID y ¿qué nombre le tendré que poner? Código. Código. Me ha creado ID, pero yo digo código. Tipo de datos entero. Perfecto. Y además tiene una llavecita al lado. Estupendo. Código. Código. ¿Veis que cuando le he cambiado el nombre de código, aquí en el guión, está aquí abajo, el guión está aquí, me ha cambiado ID por código? Vale. ¿Qué es lo que hace esto? Me genera aquí un script, como habíamos visto, estos ficheros SQL, me genera uno de estos y después me lo ejecuta. Código, y aquí además tengo que añadir nombre, nombre, y nombre en tipo de datos es un varchar. Elijo varchar, pero quito De 30. En vez de 50, quito el 5 y le digo es un varchar de 30. Me coloco en el de abajo, apellidos, y le digo apellidos, es un varchar de 40. Varchar, quito el 50, me coloco encima, intento colocarme y cambio ese 50 por un 40. Y aquí, abajo, cambio table por el nombre que va a tener mi tabla, que es ASP. Quito este table y escribo ASP, donde los corchetes cuadrados. Bien. Donde los corchetes cuadrados, quito table y lo cambio por ASP. Bien. Vale. El otro día también vimos con ensayo-error, el manual está mal, cómo podemos ejecutar este guión. Para ejecutar este guión, se hacía desde aquí donde pone actualizar. ¿Veis el botón? Sí. Sí, se ve. Actualizar, le hago clic, le digo actualiza. Me prepara el script. Venga, acaba de preparármelo. Y le digo actualízame la base de datos. Me ha preparado el script y le digo, oye, actualízame la base de datos. Y entonces él ya empieza a hacerlo y empieza a crearme la tabla. Y me dice aquí, actualización realizada correctamente. Muy bien, ya me lo has hecho. Actualización realizada correctamente. Si yo cierro
esta pestaña que pone DBO, ASP, diseño, la cierro y me vengo al explorador de servidores. Veré que dentro de asp.mdf, si esto lo actualizo, a ver si me dejas actualizarlo, veré que dentro de tablas ya tengo la tabla ASP y dentro de ASP tengo los 3 campos. ¿Visto? Ok, visto. Ahora vamos a intentarlo. Bueno. Oye, ya hemos dado muchos pasos, ¿eh? Ya hemos dado muchos pasos. Tabla, botón derecho, crear nueva tabla. Ya tengo la base de datos para Access. Tengo la base de datos para SQL Server y tengo las bases de datos metidas en sus servidores MySQL y PostgreSQL. A ver, no sé en qué hora es. No sé en qué hora Las es. 5:30. Bueno, no llega. Sí, por ahí. Bueno, las 5:30 o por ahí. Vamos a finalizar antes del recreo, aunque lo hagamos un poquito antes, creando los ODBCs para las 2 bases de datos. Postgre y el ODBC para la base de datos MySQL. Evidentemente, ¿cómo vamos a llamar a estos DSNs? Pues los vamos a llamar ASP en ambos casos, ¿no? Bien. ¿Cómo era esta historieta? Para hacer esta historieta, elegíamos aquí abajo ODBC, ODBC, y me dice, tenemos ODBCs de 32 bits y tenemos ODBCs de 64 bits. Voy a empezar por los de 64. Lo voy a intentar con los de 64. Y aparece el administrador de ODBC aquí. ¿Le veis aquí en el centro de la pantalla? Creo A ver. ODBC de 64 y nos sale esta pantalla. Venga, me espero. Sí, espera un minuto, por fin. Actualización, vale, ya está. ODBC de 64 bits, ¿no? Bien. Vale. Vale. Y le digo, DSN de sistema. DSN de sistema. Bien, DSN de sistema. Y yo veo por aquí algunos como agenda, que es de 64 bits. Pero por aquí veo MySQL, que son de 32. Veo un MySQL de 32 y un MySQL de 64. MySQL de 32, MySQL de 64. Vale, ¿y de Postgre veo alguno? Postgre, y le veo de 64. Pues estoy en el sitio adecuado. Desde aquí puedo conectarme a un Postgre 64 bits y desde aquí me puedo conectar a un MySQL 64 bits. Así pues, lo primero que le digo es agregar. Y me pregunta, ¿para qué? Y le digo, oye, agregar para MySQL Unicode. MySQL ODBC 8.0 Unicode Driver. Ay, y ahora van a empezar los llantos. Yo no lo tengo, yo no me sale. Yo no tengo el 8.0, Víctor, pero tengo el 8. Solamente lo tengo en 32. Pero tengo el 8.4. Yo tengo el tal, yo tengo el cual. Esto es cuestión de bajarte el driver ODBC adecuado. Pero esto, Houston, tenemos un problema.
Unicode driver, ¿no? Sí, a ver, yo estoy intentando hacerlo con el MySQL ODBC 8.0 Unicode Driver. De sistema. Repito, cancelo. DSN de sistema. Y le digo, estoy en un ODBC de 64. DSN de sistema, agrégame. Y me pregunta, oye, tenemos estos. Digo, MySQL ODBC 8.0 Unicode Driver. Y le digo, finalizar. Y él me dice, ¿qué nombre va a tener esto? Y le voy a llamar, como todos, ASP, pero para que no sea una SP, otro ASP, otro ASP, a este le voy a llamar ASP MySQL. ASP MySQL. Descripción ODBC para conectarme a los ejemplos. A los ejemplos. Me dice, ¿dónde está tu servidor? ¿Dónde está mi servidor? Está en 127.0.0.1, ¿verdad? ¿Y por qué puerto? Ay, no me acuerdo. Cojo el Navicat y voy a ver por qué puerto. ¿En qué puerto está metida la base de datos que acabo de hacer? Esta conexión tiene la SP. Esta conexión, si edito la conexión, veo que está conectado por el 3306. Usuario root, contraseña root. Pues cierro y cierro. Y le digo, usuario 3306, 127.001, usuario root, contraseña root, y la base de datos se llama, me aparece aquí en el desplegable, la base de datos se llama ASP. Hago un test y me dice, guay, pasaporte hecho. Hago un test y me dice, guay del Uruguay, muy bien. Ya he conseguido hacerla un pasaporte. Joder, yo no, ¿por qué no tendré esto? A mí no me sale nada de eso. Es decir, Yo A no ver, tengo a mí pasaporte. ya empezamos con los líos. No me sale. ¿Tienes el driver? No. estoy, Ese es el problema. estoy preguntando, nada más. Es decir, coloqué A el ver, no DSN. me cuentes. ¿Has visto lo que me ha salido a mí? ¿Mm? Porque tú me estás Sí, contando algo que dices que no te sale. Prefiero verlo, pero dame un ¿cómo segundo. lo vas a ver si A ver, tengo problema con esto? escúchame. SQL le tengo Déjame aquí. que guarde este. A ver, le digo a aceptar. Pero mira, tú siempre podrías. Yo ya que tengo aquí este driver, yo le puedo decir, bájate el conector MySQL, el conector ODBC MySQL, el de 64 bits. Me vengo a San Google y le digo, driver, ODBC, MySQL, MySQL 64. Driver ODBC, MySQL 64 bits, MySQL. Descárgate el conector. Descárgate el conector. Versión 900. Para Windows, descárgatele. Y entonces ya tendrás el driver. Ok, voy a hacer eso. Pues yo lo he encontrado, pero no me deja cargarlo. No sé A ver, por qué. no me deja.
O no, no se me puede decís unas agregarlo. cosas muy extrañas. Tú dices que sí que tienes el driver, ¿no? Lo he visto, pero A ver, sí, lo he MySQL o DBC Unicode Driver, sí lo tengo A aquí ver, en MetroRAR. dejo de Pero, compartir. Comparte tú. Comparte es, tú porque a ciegas es muy difícil. es que es de 32, es de 32 Ah, bits. entonces tendrás que abrir ODBC de 32, ¿no? Espérate que A comparto ver, con yo he llamado a pantalla. ODBC de 64 y tú me dices, no, es que el que veo es de 32. Mira, ¿Seguro? me A ver, vais. mira más para abajo, más. Ahí veo, a ver, uno de 64 para María, otro de Ah, Access, 64, pero no veo ninguno. mira, está aquí, aquí arriba y es Sí, de pero es 32. de 32. Me lo tengo que bajar entonces. No, tienes que elegir en vez de ODBC 64, ODBC 32. Cancela aquí. Aquí Cancela aquí. cancelo. Y Vale. di ODBC ahí. ODBC. Eso ya lo hemos hecho. 32. El de 32. Y ahora aquí creas un DSN. Dile agregar. Dile agregar. Y elige ahí. ¿Dónde estás? Aquí, MySQL este es. 8.0 Unicode. Finalizar, sí, finalizar. Y ponle ahí nombre. ASP, ¿no? Yo le he puesto, a ver, yo le he puesto ahí ASP MySQL para diferenciarle del otro. ASP MySQL. No, pero ponlo todo seguido. MySQL, ASP espacio MySQL todo seguido, porque la base de datos es MySQL. Le he puesto una descripción. Le he puesto ahí ODBC para conectarme a los programas de prueba. ODBC para conectarme a los programas de prueba. A ver, hay en el servidor 127.0.0.1, es decir, en tu propio equipo, 127.0.0. Se le puede poner local también, A ver, localhost. sí, o localhost. A ver, usuario root, habitualmente suele ser root. No, ROOT. Ya. La contraseña igual, Ese. ROOT. Vale, espera, calma. Y ahí dale al desplegable. Si todo va bien, pues da la sensación de que la password debe ser distinta, porque ahí debería de estar A ver, sacando la lista de todas las bases de datos que hay. aquí. Ahí está. Anda, leche, Mm, anda, leche. Si Anda, ¿qué apareció? tu pasaporte tenía otra contraseña, dile OK y ya tienes el primer pasaporte, OK. Ya tienes el primero que se llama Gracias, ASP Víctor. MySQL. Tenemos que intentar hacer lo mismo con la de Postgre. Vale, la puedo hacer ¿Tienes contigo driver de ya. Postgre? Ahí parece que asoma uno, ¿no? Este es Postgre de. intenta con ese. ¿Le agrego? No, A ver, pero perdona. cancela. Márcale. ¿Dónde está? Que se me ha perdido. No le veo ahora. Baja más para abajo. Tienes un desplegable. Este. Ahí es. Más para abajo. Más. SQL. Postgre, Postgre, ahí ahí sí. está. Márcale, clic. Aquí. Márcale. Y ahora dile, agrega. Agrega. Y dices ahí, ahora que quieres agregar PostgreSQL Unicode. Siempre es único de Finalizar. PostgreSQL, esa es la fuente de datos y una descripción. Cámbiale el nombre para que no ponga ese nombre. Ese Está en aquí, ¿no? azul. Bórrale, sí. ASP. ¿Qué pone? ASP, espacio Postgre. Este no es MySQL, este es Ya PostgreSQL. se me ha ido la. PostgreSQL. Postgre, estabas bien, PostgreSQL. Vale. Oye, el Descripción Postgre, el Unicode o aquí tengo dos, tengo un ANSI y un a Unicode. ver. Unicode, en descripción. Ay, que no. DBC para conectarme a la base de datos de ejemplo. Descripción. Ay, perdona, descripción, prueba, ejemplo, ¿no? Yo lo que suelo poner ahí es ODBC para conexión a las bases de datos del ejemplo. ODBC, conexión. Quita el prueba ejemplo, quítalo de prueba.
Conexión BD ejemplos. BD ejemplos. ¿Qué es BD ejemplos? Pues Base es de datos. ASP. Vale, a ver. Nombre de la base de datos. El nombre era ASP. Aquí, Nuestra base ¿no? de datos se llamaba ASP. Nuestro servidor 127.001. Uy, coño. 128, no, 127.0.0.1. Vale, el puerto era 5432. 4, 3, No, 2. eso es el nombre de usuario, Que ¿vale? me he ido. Vale. El puerto 5432. Yo creo que tengo 5, 4. Ay, perdón. 5, 4, 3, 3 creo que No tengo. lo sé. El nombre de usuario debería de ser Postgre. root. No lo No, sé en si Postgre, Postgres o cuál es. En Postgre era Postgre. Pues el nombre de usuario será Postgres con una S. Y la Vale. contraseña, no lo sé si pusieras root. Igual, Raquel. Dile test. Ya tienes el segundo. Aceptar, salvar y ya está. Salvar Save. y ya está. Ya Aceptar. tienen los dos pasaportes. Ya está. Ahora lo que tenemos que ver es si nuestro programa ASP, nuestro Visual Studio trabaja con pasaportes de 32 bits. No podemos. Vale, que a lo mejor. No lo sé. Pero bueno, eso lo averiguaremos de aquí un rato. Luego más Vale, adelante. puedes dejar de compartir. Muchas gracias, Víctor. De nada. Vale. Ya habéis visto cómo Raquel ha creado dos pasaportes de 32 bits. No tengo la certeza absoluta de que le vayan a funcionar. No la tengo la certeza absoluta de que le vayan a funcionar y que no necesite dos pasaportes ODBC de 64 bits. Pero bueno, si vamos a empezar por la Access y vamos a empezar por la SQL Server, en la otra, lo único que nos podría pasar es que necesitemos unos pasaportes modernos, pero la programación va a ser idéntica. Vale. Yo voy a intentar hacerme mis propios drivers ODBC. Perdón, Víctor, ahí el ODBC de Postgres en server se queda vacío o hay que ponerle también el mismo IP. A ver, ya has visto cómo lo ha configurado Raquel, ¿no? Se me escapó ese detalle. Vale, a ver, dame un segundito. Vale. Aunque me funciona la conexión sin un espacio en blanco. Un segundito. Vale. Yo tengo aquí ya el ODBC que le he hecho el test, que me dice que bien, para MySQL. Y le digo OK. Y ahora voy a crear. Ya tengo el ASP MySQL. Voy a intentar hacer un ODBC, agrégame para Postgre. Dijo aquí y elijo PostgreSQL, PostgreSQL, Unicode 64. Unicode 64. Le marco, le digo finalizar. Y me pregunta, ¿qué nombres quiere que tenga? ASP, PostgreSQL. Quiero que se llame así.
Descripción ODBC para ejemplos con ASP. La base de datos, ¿cómo se llama? ASP, que ya la he hecho. El servidor 127.0.0.1. El puerto 5432. El usuario, creo que era Postgres. Y la contraseña puede ser root, no me acuerdo. Root. Y le digo test. Y me dice que no. Postgres. Postgres, joder, ya empezamos. Vale, ¿yo cuánto instalé? Postgres. Vale, Postgres. 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 El usuario, voy a verlo. Aquí tengo un Navicat que me ha permitido conectar. Y como me permite conectar, en su día metería aquí la contraseña. PostgreSQL, edítame la conexión. El usuario es Postgres.